podamos crecer, establecernos en la fe, en la convicción, en lo que hemos creído. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos hables al corazón. Espíritu Santo, quita todo cansancio, todo sueño, toda desconcentración de mente, y que podamos, Padre, estar atentos a recibir con mansedumbre tu palabra. Espíritu Santo, ministranos, habla de tal manera que entendamos y que salgamos gozosos de haber entendido la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus respectivos asientos, hermanos. Desde el principio de la historia de la raza humana, vemos el intento del hombre de salvarse por sus propias fuerzas. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos mismos buscaron la forma de cubrir su vergüenza y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En esa ocasión, Dios proveyó túnicas de pieles de animal para cubrirlos. Posteriormente, vemos al hombre haciendo una torre con el propósito cuya cúspide llegara hasta el cielo. Y cuando Dios vio esa acción de los hombres, se presentó y confundió sus lenguas y desbarató sus planes, porque ese era el intento del hombre, de llegar al cielo por sus propias fuerzas. Solo estando firmes en la fe en Cristo Jesús, podemos liberarnos de nuestra capacidad de salvarnos. En esta noche vamos a estudiar cómo el apóstol Pablo espera lograr que los gálatas vieran otra vez a Cristo como el fundamento de su fe y estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y el tema del estudio de esta noche es firmes en la libertad de Cristo. Firmes en la libertad de Cristo. Abran sus Biblias, por favor, a Gálatas capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Si usted ya lo tiene, me puede decir amén. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. En el primer viaje misionero del apóstol Pablo, él establece la iglesia en Galacia. Ahora, la epístola a los Gálatas es la única epístola que el apóstol Pablo dirigió específicamente a un grupo de iglesias, porque Galacia no era una ciudad, sino era una región en Asia Menor que incluía muchos pueblos y ciudades como Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. En esta carta, el apóstol Pablo escribe el propósito de sacar a los gálatas de las obras y traerlos nuevamente a la gracia. Ahora, ¿qué había pasado con la iglesia en Galacia? Las iglesias habían sido afectadas por una falsa doctrina. Y la falsa doctrina era de los judaizantes. Ahora, ¿quiénes eran los judaizantes? Eran judíos convertidos al evangelio que veían a Jesús como el Mesías de Israel.
pero pensaban que la única vía de salvación era llegar a Cristo a través del judaísmo, haciendo prosélito de Israel por medio de la circuncisión y guardar los ritos de la ley de aquel entonces que estaban guardando los judíos. Ahora, ¿qué habían logrado los judaizantes con los hermanos de la iglesia en los Gálatas? ¿Qué habían logrado con ellos? Habían conseguido embaucar a los Gálatas. Es decir, que los Gálatas aceptaron su pensamiento judaizante, pero también les hicieron retroceder de la gracia hacia el régimen de la ley. De tal manera que ellos ahora se encontraban practicando lo que los judíos practicaban: la ley, las costumbres, guardando los días de reposo, las lunas nuevas, evitando ciertos alimentos, etc. Ahora, ¿por qué la doctrina de los judaizantes es falsa, hermano? Porque fíjese que parece bonito. Bueno, hoy en día encontramos nosotros, hermano, muchos judíos mesiánicos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Creen en Cristo? ¿Creen en la salvación? Por supuesto que sí. Hace algunos años, mientras yo trabajaba en un gimnasio, yo trabajaba 8 horas, de 5 de la mañana a 1, y luego el resto del tiempo lo dedicaba a la obra del Señor. Y un compañero que era un judío mesiánico, y lo maltrataron, porque el día viernes él llevó con la kipá, ¿verdad?, en su cabeza, y todos ahí, los muchachos, comenzaron a ridiculizarlo. Él me contó el siguiente día, y llegó el momento donde me dijo: Fidel, yo me voy a retirar de acá, porque realmente estoy quebrantando el mandamiento y la señora va a ser afectada con este negocio. Yo tengo que irme. Y renunció. Pero cuando él habló conmigo, yo sentí en mi corazón que me diera la bendición. Fíjese, un judío mesiánico. Bendeciré, me acordé del versículo: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que maldijeren. Y entonces, mientras él me dijo que se iba, yo sentía en mi corazón eso. Pero mire, gracias al Señor por el Espíritu Santo de Dios, porque yo sentí en mi corazón claramente la guía que vino a mi corazón. ¿Crees la bendición de un hombre? ¿Acaso no estás bendecido en Cristo Jesús? Señor, perdóname. Bueno, que le vaya muy bien, le digo. Ha sido un gusto conocerlo. Yo quiero la bendición de mi Señor Jesucristo. Y ya me la dio. Yo soy hijo de Dios igual que usted. Hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. ¿Qué bendición de Dios queremos? Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo del Señor. Pero, ¿por qué los judaizantes? Y ellos creen en Jesús, por supuesto. Pero ¿por qué los judaizantes acá en el libro de los Gálatas vemos que es una falsa doctrina? Recuerde lo que ellos pensaban. Creían en Jesús, pero también decían que para salvarse está bien poner su fe en Jesús, pero tenían que hacerlo a través del judaísmo y tenían que guardar la ley y circuncidarse. De lo contrario, no podían ser salvos. ¿Qué implica esto, mi hermano? Que para salvarse es necesario el cumplimiento de la ley. ¿Y qué significa esto? Que entonces la salvación deja de ser por gracia y se convierte en una salvación por obras. Es más, decimos nosotros, el bautismo nos salva. Porque si el bautismo salvara, entonces ya la salvación no fuera por gracia, sino por obras, incluyendo el bautismo. Pero también, en segundo lugar, porque el sacrificio de Cristo pierde su eficacia.
Dice la palabra del Señor, y el apóstol Pablo lo dice: si por las obras de la ley el hombre es justificado, entonces la muerte de Cristo fue por gusto, dice. Pierde su eficacia, su valor. Y en tercer lugar, el evangelio deja de hacer lo que es. ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué significa evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas, hermano? ¿En qué consisten las buenas nuevas? En que somos justificados, somos salvos por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Y ese era el mensaje del apóstol Pablo, que andaba predicando, y por eso se metió en serios problemas. Y por eso los judíos, aun siendo él judío, fue perseguido y fue arrastrado a cárceles, fue golpeado, fue vituperado. ¿Por qué? Porque decía: no es necesario estar en el judaísmo, cumplir la ley, cumplir los reposos, el cumplimiento de los hombres para poder ser salvo. La única forma de ser salvos es a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que predicaba el apóstol Pablo. Entonces, el evangelio consiste en esas buenas nuevas. Porque todas las personas decían: no puede ser salvo a menos que practiques el judaísmo. Desde el Antiguo Testamento, el Señor decía que toda nación pagana tenía que convertirse en circuncidarse y cumplir la ley para poder estar en el pueblo escogido, el pueblo de Dios. Pero las buenas nuevas se dan: no, Señor, ya no es necesario esas cosas. Ahora Cristo cumplió la ley y nos dio un nuevo pacto. Estamos en el mejor pacto, el pacto de la gracia. Esas son las buenas nuevas que traemos. Esas son las buenas nuevas que predicamos. Ese es el evangelio, decía el apóstol Pablo. De manera que los gálatas estaban siguiendo a Cristo, aceptaron ese evangelio, comenzaron bonito, pero cuando el apóstol Pablo se fue, vinieron los judaizantes y comenzaron a decir a la iglesia en Galacia: hermanos, les felicitamos. Qué bueno el primer paso que ustedes han hecho, pero están incompletos. Ustedes necesitan algo más que la fe en Cristo. Y ustedes tienen que ser prosélitos de Israel. Y tienen que guardar la ley, guardar los días de reposo, guardar las nuevas lunas, abstenerse de ciertos alimentos y poder circuncidarse. Y entonces ustedes están completos. Y cuando los hermanos comenzaron a escuchar eso, quiere decir que no somos salvos. No, pero es que nosotros queremos ser salvos. Pues entonces háganse judíos. Pero nosotros no somos judíos. Sí, pero conviértanse en prosélitos de Israel. Vaya, pues está bien. Y la iglesia comienza a guardar el Shabbat, comienza a abstenerse de ciertos alimentos, comienzan a prohibir los casamientos de ciertas personas, y comienza todo el ritual y todas las costumbres que los judíos habían implementado, que ni ellos mismos pudieron cumplir. Y la iglesia entonces se convirtió de la gracia a las obras de la ley. Y el apóstol Pablo, cuando recibe esa noticia, lo que había pasado en la iglesia en Galacia, entonces escribe esta epístola a los Gálatas. Y después de haber establecido su autoridad apostólica en el capítulo 1 y 2 de esta carta, de la cual sus detractores le acusaban y decían: este hombre no es apóstol al mismo nivel de los 12 apóstoles. Este hombre no es apóstol verdadero de Jesucristo. Y por eso viene con otra enseñanza, hablando solamente de la fe en Jesucristo, que basta, nada más. Y no lo reconocían. Y ahora el apóstol, en esta primera carta, o en esta carta a los Gálatas, en el capítulo 1 y capítulo 2, establece primeramente su autoridad apostólica. Y luego entramos al capítulo 3. Y en el capítulo 3 reprende a los Gálatas. Y lo hace de una manera muy fuerte. Vea lo que dice en el capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas, fíjese la frase,
insensatos. La traducción de esta palabra insensatos es literalmente tontos. Por eso en otras traducciones dice claramente, oh Gálatas tontos. Pero también en la misma palabra, estúpido. Fíjese. Y por eso en otra traducción lo traduce literalmente, oh Gálatas estúpidos. Qué fuerte. Ahora, lo hace con la autoridad de un padre espiritual. Como un hijo cuando es reprendido por su padre, cuando este hijo ha tomado una pésima decisión, cuando a todas luces la decisión que ha tomado no es correcta, entonces el padre que lo ama se acerca a su hijo y trata la manera de hacerlo entender, de que reflexione, y agarra a su hijo y le dice, hijo, no seas tonto, hijo. Por favor, no sea estúpido, hijo. Este es el sentir. No es para ofenderlo. No es para agredirlo verbalmente, sino es como sacudirlo. ¿Cuántos padres no han dicho a sus hijos de esta manera, en el afán de poder hacerlos entender que les caiga el 20, como dicen los mexicanos? Hijo, por favor, hija, por favor, no sea tonta, desperdiciando su vida con esto. Este es el punto. Oh Gálatas tontos, por favor, Gálatas, despierten. Este es el sentir. Y a continuación el apóstol hace una serie de preguntas retóricas que tienen que ver con tres cosas: con la base de la fe, con el comienzo y el desarrollo de su vida cristiana y con la experiencia cotidiana de su vida cristiana. Y es así donde pone la primera pregunta. Veamos la primera pregunta en el versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? La palabra fascinar es traducida en otras versiones embrujar, hechizar. Solamente la fascinación de un hechicero puede ser la causa que desviaran la mirada de la cruz de Cristo, cuya obra les había sido predicada por el apóstol Pablo tan claramente. Por eso le dice, a sus ojos. Ustedes han sido testigos de cómo les hemos predicado de una manera tan clara. ¿Y qué les predicaban? La base de la fe. ¿Y cuál es la base de la fe? La crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. El cristianismo sin la muerte de Cristo y sin su resurrección no es cristianismo. Todo radica en lo que Cristo hizo por usted y por mí. Por eso, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, dice la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Veamos desde el 22 o desde el 21 para entender el contexto. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, decía Pablo, predicamos ¿a quién?
a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, mas para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿A quién le predicamos nosotros? Decía el apóstol Pablo, a Cristo crucificado. En el capítulo 2, versículo 1 y 2 de la primera carta a los Corintios, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La base de la fe es la resurrección, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. De aquí en adelante, decía el apóstol Pablo, me voy a gloriar en una cosa: en la cruz de Cristo. Porque todo comienza en la cruz, en la muerte de Cristo. Y por eso Pablo comienza a enfocarlos desde el principio. Ha sido predicado claramente entre ustedes Jesucristo, el que murió por ustedes y por mí, y por el cual somos salvos. Ahora, la segunda pregunta. Dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Con esta pregunta, el apóstol apunta al inicio de la vida cristiana. El Espíritu Santo lo recibieron por medio de cumplir los mandamientos, los estatutos de la ley, las costumbres de los judíos, o lo recibieron por la fe en el mensaje que se os predicó y que ellos escucharon. Recuerde usted que cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, había un grupo de personas ahí de diferentes partes de la región, entre los cuales estaban de Galacia. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo y lo recibieron ustedes, lo recibieron estando en la ley o en el oír por la fe, está diciendo el apóstol Pablo. De hecho, en Efesios capítulo 1, versículo 13, note lo que dice la palabra del Señor. En Efesios capítulo 1, en el versículo 13, dice la palabra, veamos desde el 12 para entender el contexto: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es este? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el Espíritu Santo quien comienza la obra en nosotros. Todo se inicia en la vida cristiana con el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado al pecador para traerlo a Cristo Jesús. Y por eso vemos la tercera pregunta. Dice en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 3: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Otra traducción dice: habiendo comenzado en el Espíritu, ¿se van a desarrollar por la carne? ¿Van a alcanzar madurez por sus propios esfuerzos? Ustedes comenzaron todo esto con el Espíritu Santo de Dios.
Y ahora comienzan con el Espíritu y van a acabar ustedes con las obras suyas, con sus propios esfuerzos para perfeccionarse. En Filipenses 1:6, un principio muy interesante. Cuando leímos esta carta y la estudiamos, dice este versículo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién la va a perfeccionar? ¿Él que comenzó en nosotros la buena obra o nosotros? El que comenzó en nosotros la buena obra. Y por eso en Gálatas capítulo 5 versículo 25 dice la palabra: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La vida cristiana se inicia en el Espíritu Santo y se perfecciona en el Espíritu Santo de Dios. No en las obras, no en el esfuerzo propio, sino en el Espíritu Santo. Y por eso dice: ¿tan necios sois? Tantas cosas, dice la siguiente pregunta en Gálatas capítulo 3, en el versículo 4: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Cuando ellos aceptaron el evangelio de Cristo y recibieron a Jesús como Salvador personal, los gentiles comenzaron a presionarlos y los judíos comenzaron a perseguirlos, y ellos comenzaron a sufrir la persecución. Y ahora Pablo dice: tantas cosas habéis padecido en vano. El sufrimiento que ustedes han tenido ha sido en vano. Y dice: si es que realmente fue en vano. Él está creyendo que ellos van a volver nuevamente a poner su mirada en la gracia de Cristo. E iban a abandonar la mezcla de la fe y las obras de la ley. Por eso otra traducción dice: imposible que sea en vano. ¿Tanto han sufrido en vano? Imposible, dice la otra traducción, que haya sido en vano. No puede ser. Este trabajo no es en vano. Él alberga la esperanza de que ellos vuelvan otra vez a la gracia de Cristo y que abandonarían la mezcla que habían hecho de la fe y las obras de la ley. Con esta pregunta, el apóstol Pablo apunta a la experiencia cristiana en la vida cristiana. El Espíritu Santo opera poderosamente en sus vidas. Dice en el versículo 5: pues suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en ustedes? ¿Trabajó y han visto las maravillas y el poder de Dios en la ley? ¿O es ahora que están en la fe y que se han manifestado los dones del Espíritu Santo de Dios? Aquel que os da abundantemente el Espíritu Santo, el que hace maravillas, el que muestra su poder. Y esto es la vida cristiana cotidiana que todo creyente debemos de vivir, viendo el poder de Dios en nosotros. Una serie de preguntas para hacerlos reflexionar, para hacerlos entender. Pero ¿qué podemos aprender nosotros, hermanos? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Con nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender? Yo quiero
compartir tres cosas que podemos aprender. En primer lugar, a tener cuidado a no ser engañados por falsas doctrinas. En el tiempo del apóstol Pablo habían varias falsas doctrinas, como las hay en nuestros tiempos el día de hoy. ¿Y cuáles son las más comunes? En primer lugar, los cristianos mesiánicos, los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos. ¿Y por qué los judíos mesiánicos? Porque fíjese, ellos creen en Cristo y aceptan al Mesías, a Jesús como el Mesías. Pero guarden la ley. Viernes 6 de la tarde están guardando la ley. Tienen que circuncidarse. Por ley, no por higiene, por ley. Tiene que guardar los ritos, festividades, bien, lunas nuevas, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo de Gálatas. La fe más las obras. Doctrinas falsas, los adventistas. ¿Y por qué son doctrinas iguales? Fe más obras. Y desde decíamos, el hombre quiere ganarse la salvación por sus propios méritos. Y desde el principio el Señor está estableciendo, no es por sus propios méritos, es por la fe en Cristo Jesús. Más nada, menos nada. Los testigos de Jehová ni creen en Cristo, ni creen en la salvación eterna. Solamente un grupo privilegiado de 144,000 salvos. Y a propósito, esos 144,000 son judíos. Mujeres no son. Tremendo. ¿Y qué dicen ellos de la salvación? ¿Qué es la vida eterna? El conocimiento continuo de Dios. Esa es la vida eterna. Los santos de los últimos días. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, más bien conocidos como los mormones. Para ellos, Jesús y Lucifer son hermanos. Son hermanos. Ellos tienen el concepto de que en los planetas, miles de planetas que hay, dice que en la eternidad ahí van a estar ellos fecundando y entregándose a las mujeres y entrando en un estado de amor continuo y procreando hijos para llenar esos planetas, miles de millones de planetas que hay. La luz del mundo, falsa doctrina. Allí en México tienen a su apóstol. Las jovencitas para casarse, primero tienen que ir por la bendición allá, pasar una noche con el apóstol para recibir la bendición. Bien santificadas. Tremendo. Y el catolicismo que habla abiertamente de la salvación más las obras. Ellos son claros. La fe sin obras es muerta y no sirve, dicen ellos. Va. Entonces no solamente basta la fe en Cristo Jesús, sino que la obra. Y por eso la caridad, los monasterios, la Madre María Teresa de Calcuta, etc. Fe más obras. Y nosotros estamos invadidos de falsas sectas. Entonces lo que tenemos que tener mucho cuidado de no ser engañados. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 3. 1 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 3. Del 1 al 3. Ya lo tenemos, hermanos. Pero el Espíritu dice claramente
que en los postreros tiempos, y yo creo que estamos en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, gracias a Dios, hermanos, que no son muchos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cuidado, porque en los postreros tiempos, dice el Espíritu Santo, algunos apostatarán de la fe. Quiere decir que estarán en la fe, conocerán la verdad, pero serán engañados y escucharán a doctrinas de demonios, a mandamientos de hombres. Por eso Juan dice: salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Salieron de nosotros, se fueron, porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. En Mateo capítulo 24, versículo 24, Jesús mismo está hablando. Y en el capítulo 24, versículo 24, hablando de las señales antes del fin, Jesús dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Fíjese, quiere decir que las señales, las maravillas y los milagros no son garantía de que esa persona está en la verdad. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán prodigios y milagros. Y vea lo que dice la palabra del Señor en el versículo 24. Y de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún ¿a quiénes? A nosotros, a los escogidos. ¿Cuándo será esto? Antes del fin. Jesús dijo que Él es el primero y el fin, el alfa y el omega, el principio y el último. Antes de su venida se van a levantar muchos cristos falsos, falsos profetas. En Brasil dicen: no, ya Jesucristo ya llegó. En la India, en Israel, cada año se da el síndrome del Mesías, y de los turistas que van, entre 6 a 8 cristos falsos salen de ahí, diciendo literalmente que son ellos el Cristo. Aquí en Miami, una secta creciendo en gracia, José Luis de Jesús Miranda, dice que Él es el Cristo. Me les metí a ustedes, dice, y ni cuenta se dieron. Tal como dice la palabra, dice, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Verdad que no se dieron cuenta? Aquí estoy ya. Qué tremendo. David Koresh, adventista, por cierto, dijo que era el Cristo. Se firmaba David Koresh, el Cristo. Y tantos que hay se van a levantar con señales, con milagros, de tal manera que si fuera posible engañarán a los escogidos. Hay que tener cuidado. En Gálatas capítulo 4, versículo 8, dice la palabra del Señor: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses.
Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días. ¿Cuáles días? El sábado. Los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas, ¿qué pasa? Como pastor puedo sentir lo que Pablo sentía. Me temo que he trabajado en vano, decía, entre vosotros. Porque ministrando la palabra, ministrando a Jesucristo, se aparta de la fe. Ese trabajo el pastor siente que es en vano. Así que, hermano, lo primero es mucho cuidado de no ser engañados. Pero una segunda lección que podemos aprender es que debemos de entender que la justificación, que es decir, la salvación, es por la fe y no por las obras de la ley. Y por eso en el capítulo 13 el apóstol Pablo lo enseña con el ejemplo de Abraham. Note lo que dice el versículo 6, del versículo 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. 430 años antes de la ley, Abraham fue justificado por la fe, no por las obras de la ley. Y también dice, basado en la naturaleza misma de la ley. La doctrina de la justificación basado en la naturaleza misma de la ley. Versículo 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, ninguno se salva para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y también la justificación basada en la exigencia de la promesa de herencia hecha a Abraham. Versículos 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años antes, años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y también basada en la misión de la ley. ¿Cuál era el fin de la ley? Versículo 19 en adelante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, porque Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley,
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La salvación es por la fe en Jesucristo. Punto. Y la tercera cosa que debemos aprender es que debemos de estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis creído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Debemos estar firmes con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Hermanos y hermanas, ¿está su fe basada completamente en Cristo Jesús o siente que su fe está incompleta y que hay que esforzarse usted para poder alcanzar la salvación? Mi objetivo en esta noche en ningún momento ha sido atacar las distintas religiones, sino ministrar a la grey de Dios, a la cual mi Señor Jesucristo, por su gracia y misericordia, me ha puesto como pastor y obispo de este rebaño. Y como Pablo dijo a los colosenses: vosotros estáis completos en Él, en Jesucristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, perseveremos en la sana doctrina, que es en la fe de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Inclinen tu rostro, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos sido ministrados a aquellos que tienen oído para oír lo que el Espíritu ha dicho a esta iglesia esta noche. Y te damos la gracia, Señor, por lo que tú has hecho con nosotros. Gracias por esta iglesia.